tiene sentido que un panda gigante sea un druida, ¿verdad? Hipnosis. Desperté en el continente de Faeron un mundo salvaje lleno de magia, dragones y aventureros. Pero no como un héroe, sino como un panda. Un panda débil, solo con una madre gravemente herida y dos crías hambrientas dependiendo de mí para sobrevivir. Un año después ya no era una presa. Me había convertido en un druida. 2 años después dominaba un territorio y comandaba criaturas mágicas. 3 años después, mi nombre era temido incluso por los dragones. Porque no solo sobreviví a la naturaleza, me convertí en su voluntad. Todo comenzó cuando desperté un extraño poder. Cada criatura mágica que derroto me otorga tiempo de vida y puedo usarlo para comprender la naturaleza, evolucionar y hacerme más fuerte. En este mundo la ley es simple: sobrevive o desaparece. No pienso desaparecer. Iciquetas, dragones reencarnación, no vuelve a ser humano, sistema fantasía, oscura evolución. Capítulo: una extraña familia de osos. El continente de Faerun. Frente a un charco en el borde del bosque del Valle Esmeralda. Un oso negro arqueó el lomo, erizando el pelaje, y siseó ferozmente a otro oso negro. A un lado, Ariel, que tenía una cara grande, redonda y blanca, pero nariz, orejas y cuencas de los ojos negras, dudaba mucho de que ese tipo pudiera robar realmente una casalla. Mientras lo interrogaba, habló para calmarlo. Samo, cálmate, es solo tu reflejo. Solo entonces el oso negro se calmó, mirando al oso negro en el agua con una mirada aturdida en sus ojos. ¿Qué es exactamente un reflejo? La superficie del agua es como un espejo, puede mostrar tu aspecto. Eso es un reflejo. Justo cuando Ariel terminó de explicar, el agua le salpicó el pelaje. Rápidamente se cubrió la cabeza con una pata de oso, mientras observaba la figura que retozaba en el charco. Sopi, sal rápido. No enturbies el agua, todavía no he bebido nada. La pequeña mapache se quedó inmóvil por un instante con una mirada de indignación en sus ojos. Todavía no he jugado lo suficiente. Tras decir eso, continuó saltando alegremente en el charco sin ninguna intención de parar en absoluto. Ariel estaba un poco molesto. Justo cuando se disponía a darle una lección a su hermana Osa, una voz admirativa provino de su lado. Ariel, sabes muchísimo. Los ojos del oso negro se movían nerviosamente de un lado a otro, aparentando astucia, pero en realidad no podían ocultar su pura estupidez. Aunque yo tampoco sé qué es un espejo. Ante el valor emocional que le proporcionaba su hermano oso, Ariel no sentía felicidad en absoluto, solo amargura. Como estudiante sobresaliente del Departamento de Filosofía y Sociología de una prestigiosa universidad de estudiantes, ¿cómo no iba a saber mucho? Hace 3 años, tras graduarse de la universidad, acudió a una base de cría de pandas gigantes en una provincia del suroeste para una entrevista. Aunque su especialidad no coincidía con el puesto, su amor por este tesoro nacional y sus conocimientos autodidactas sobre los pandas gigantes conmovieron al Departamento de Recursos Humanos y consiguió incorporarse al equipo. Podría decirse que dedicarse a una carrera que le apasionaba fue el primer paso hacia la cima de su vida. Sin embargo, menos de un año después de aceptar el trabajo, sufrió una hemorragia cerebral repentina y se desmayó. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontraba en un bosque convertido en una cría de panda gigante. Soledad. Impotencia. Con pérdida. Entonces se encontró con una enorme osa parda. Al principio pensó que su vida como oso había llegado a un final abrupto. ¿Quién hubiera imaginado que la osa parda madre lo acogería, asumiendo las responsabilidades de una madre para cuidarlo meticulosamente? En los días siguientes, la madre oso recogió a un cachorro de oso negro, Sam, y a una cría de mapache, Sopié, uno tras otro. Así fue como surgió esta peculiar combinación familiar. En cuanto a por qué madre oso acogió a 3 tipos diferentes de oseznos, Ariel descubrió más tarde que la muerte de sus hijos biológicos le había provocado un profundo fenómeno de comportamiento animal, el síndrome del osezno perdido. Esta situación no es infrecuente en la naturaleza,
una gata cuyas crías han sido vendidas podría criar cachorros o viceversa. Y los culpables fueron un grupo de trasgos cuyo poder de combate individual era inferior al de un granjero, pero cuyo poder destructivo era aterrador cuando actuaban en grupo. Ahora que la madre osa había salido a buscar comida, la gran responsabilidad de cuidar de sus hermanos menores recayó sobre Ariel. Al ver el charco que ya se había convertido en un lodazal, Ariel tenía una expresión de absoluta desesperación. Un oso hermano que no sabía nada, una osa hermana juguetona y desobediente, y una osa madre que sufría del síndrome del amor perdido, esta transmigración fue realmente un poco salvaje. Ahora solo le quedaba esperar que madre oso no adoptara a otro hermano o hermana menor de otra especie, de lo contrario, esta familia se volvería aún más abstracta. Sonríe. Al recobrar la conciencia, vio a la hermana oso, cubierta de barro, cruzando el charco fangoso y dirigiéndose con cautela hacia el denso bosque que había a un lado. Esta vez Ariel finalmente no pudo contener su ira. Atravesó el charco, corrió hacia ella y le dio a su desobediente hermana un golpe en la frente con su pata de oso. Luego la levantó con la boca, la arrojó al suelo y, haciendo caso omiso de sus gritos de dolor, le dio unos cuantos golpes más. No tienes permitido entrar en el bosque denso o te mataré a bofetadas. Tras la charla de Ariel, miró con temor persistente el denso bosque al que Sopki había querido ir. La madre oso les había advertido que en el denso bosque se encontraba la guarida del dragón verde y Seras, indicándoles repetidamente que no cruzaran esa línea ni siquiera medio paso. En circunstancias normales, los osos se encuentran en la cima de la cadena alimenticia en la naturaleza. Pero este era un mundo mágico donde existían dragones. No solo los dragones, sino también otras criaturas mágicas podían matar fácilmente a un oso, como ese grupo de despreciables goblins mencionados anteriormente que carecían de sentido del honor marcial y solo sabían cómo atacar a los demás en grupo. En resumen, aquí los osos eran insignificantes y uno podía perder la vida si no tenía cuidado. Una melodía alegre y melodiosa llegó justo en el momento oportuno. La hermana oso y el hermano oso miraron con expresiones de fascinación hacia la aguja apenas visible en la pequeña ladera en dirección opuesta al bosque. Ariel, esa bestia de dos patas con pelo solo en la cabeza y dos pequeños bollos de carne en el pecho, canta tan bellamente. Una bestia bípeda con pelo rojo largo en la cabeza y dos pequeños bollos de carne en el pecho, así describió madre oso a la criatura en la aguja. Solo madre oso la había visto de lejos mientras buscaba comida. Ariel y sus dos hermanos nunca la habían visto. Después de todo, la aguja era también uno de los lugares a los que la madre oso les había dicho que no debían ir. Según madre oso, una vez vio a esa bestia de dos patas con largo pelo rojo en la cabeza matar a varios hombres lobo que vagaban cerca de la aguja con solo un movimiento de su mano. Esta fue también la razón por la que la madre oso finalmente eligió ubicar su cueva de osos a unos 2 kilómetros de la aguja. De esa manera, las criaturas mágicas no se atreverían a acercarse fácilmente. Era evidente que la bestia de dos piernas era un ser humano. Una mujer. Los hombres no tienen pechos grandes. Matar a varios hombres lobo con un simple gesto de la mano demostraba claramente que practicaba la magia. En las novelas de magia que había leído, los grandes magos vivían en torres en medio de la naturaleza, así que esto era bastante lógico. Mamá ha vuelto. La osa Sopié gritó de repente y corrió hacia el borde del bosque. Un enorme oso pardo, con pelaje marrón por todo el cuerpo, salió de la densa zona boscosa llevando en la boca un cervatillo muerto. El hermano oso Sam también corrió hacia allí, dando vueltas alegremente alrededor del oso pardo. La osa madre arrastró a la presa hasta una grieta entre dos enormes rocas cerca del charco, que también era el hogar de Ariel. Después de que ella soltara la presa, el oso Same y la osa Sopie comenzaron a desgarrarla y a comérsela. Cuando era un panda gigante, Ariel comía principalmente bambú, pero tampoco rechazaba la carne. La osa madre aprovechó la oportunidad para lamer a los tres pequeños con su lengua durante un rato y luego se adentró sola en la parte más profunda de la grieta para tumbarse. Después de comer un rato, Ariel notó algo inusual. Mamá osa suele observar a los tres pequeños comer desde un lado. ¿Por qué entró hoy a recostarse sola?
al alzar la vista hacia Madre Oso en lo profundo de la grieta, vio un rastro de manchas de sangre en el suelo. La cantidad era considerable y, evidentemente, no se trataba de restos de la presa en el cuerpo de Madre Oso. Un mal presentimiento le invadió el corazón. Ariel corrió apresuradamente hacia el fondo de la grieta de la roca y usó sus patas para apartar el espeso pelaje de la Madre Oso. Finalmente encontró un mechón de pelo enmarañado y empapado de sangre sobre sus costillas. Apartando con cuidado el pelaje enmarañado, descubrió una herida de unos 30 centímetros de largo y 5 de profundidad. La sangre brotaba constantemente de la herida mientras el oso pardo respiraba. Oh no, la Madre Oso está herida. Por la herida se pudo determinar que fue causada por un arma blanca. Si una lesión tan grave no se trataba a tiempo, existía una alta probabilidad de que no sobreviviera. Ariel miró con solemnidad a sus hermanos oso, quienes seguían comiendo con avidez, completamente ajenos a todo. Luego salió solo de la grieta de la roca, con la intención de usar su experiencia de su vida anterior para encontrar algunas hierbas hemostáticas y antiinflamatorias. Pero tras dar apenas unos pasos, un gran número de puntos rojos parpadeantes aparecieron en la oscuridad del denso bosque a un lado. Los puntos rojos surgieron rápidamente de la oscuridad del denso bosque. Un grupo de duendes bajos y feos, armados con diversas armas, aparecieron ante sus ojos. Los puntos rojos eran sus ojos. Se acabó. Al ver a esos despreciables canallas a punto de rodearlo, Ariel se quedó un poco desconcertado. La melodiosa canción que venía de la dirección de la aguja llegó una vez más. Los duendes que originalmente se acercaban se detuvieron al instante y miraron hacia la aguja con el miedo reflejado en sus ojos rojos. Tras un instante optaron por retirarse, regresando al denso bosque y desapareciendo sin dejar rastro. Ariel no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Arrancó un poco de hierba de los arbustos en el claro cercano, la masticó y regresó a la grieta de la roca. Ariel, mamá está dormida. ¿A dónde fuiste? Tras saciar su apetito, la osa Sopir y el oso Sam estaban acurrucados junto al oso pardo. Al ver regresar a Ariel, se levantaron y corrieron hacia ella. Los jóvenes hermanos Oso Koun no comprendían el concepto de la vida y la muerte. Ariel les dijo a los dos osos que se callaran, escupió las hierbas que ya había masticado y usó sus patas para aplicarlas sobre la terrible herida en las costillas de la madre osa. Espero que funcione. Mientras esperaba, Ariel agitó sus patas y les recordó solemnemente a su hermano oso y a su hermana osa. Sam Sopie, no podéis salir de casa estos próximos días. Quedaos en la grieta de la roca y dormid con mamá, o os mataré a bofetadas, ¿entendido? Aunque la canción había asustado a esos duendes, no había garantía de que no jugaran al escondite cerca. Si el hermano oso con la hermana oso los encontraban, sería desastroso. Aunque Sam y Sopie se mostraron muy reacios, asintieron obedientemente en señal de acuerdo al ver las patas de Ariel. Durante varios días seguidos, Ariel salió todos los días a buscar algunas hierbas para aplicar en la herida del oso pardo y de paso trajo un poco de agua en la boca para alimentar a la madre osa. Sin embargo, el estado de madre oso parecía empeorar cada vez más. Estaba casi completamente inconsciente, inmóvil, y ni siquiera se le podía dar agua. La herida está inflamada y supurando. Ariel aprovechó que los despiadados hermano oso y hermana oso estaban comiendo para revisar la herida en secreto. Descubrió que las hierbas no habían surtido mucho efecto, la infección y el pus empeoraban. Ariel, ¿cuánto tiempo va a dormir mamá? No nos queda comida. Sam, el hermano oso, se acercó, se puso en cuclillas en el suelo y se quejó con sus pequeños ojos escurridizos bien abiertos. Ariel volvió a mirar el lugar donde solo quedaba un charco de sangre. El último trozo de venado también había sido devorado. La comida se había acabado y la herida de madre oso había empeorado, dejándola en coma. Como hermano mayor, debería asumir la responsabilidad de cuidar de la familia. Pero como panda gigante, no tenía medios efectivos para tratar la herida de la osa madre y si iba al bosque a buscar comida, se encontraría con esas feroces criaturas mágicas. ¿Qué debería hacer?
la melodiosa canción interrumpió sus pensamientos. Al escuchar la canción, Ariel tomó una decisión. Sam, cuida bien de tu hermana Sopie. Voy a buscar comida. No molestes a mamá mientras duerme, cuando no haya vuelto, o si no... Como ya se había acostumbrado, la hermana Osa Sopie imitó a Ariel y agitó las patas. Te voy a matar a bofetadas. Saliendo sola de la grieta de la roca, Ariel echó un vistazo hacia el peligroso y denso bosque y se dirigió resueltamente hacia la aguja negra en la ladera distante. Una densa niebla se arremolinaba, haciendo que la negra aguja pareciera borrosa y fantasmal. Ariel permanecía de pie entre la densa niebla, acercándose paso a paso a la aguja que se alzaba en la ladera. Ya fuera para tratar a madre o para buscar alimento en el denso bosque y asumir la carga de mantener a la familia, tuvo que convertirse en una criatura mágica. En el continente de Faeron, la mayoría de las criaturas mágicas, a excepción de los humanos, nacieron con atributos mágicos. Por ejemplo, hombres lobo, duendes, kobolds, hombres jabalí y poderosos dragones. Ariel no estaba seguro de si él, como panda gigante, podría convertirse en una criatura mágica mediante el aprendizaje postnatal. Ni siquiera sabía si la maga de la aguja estaría dispuesta a enseñar magia a un oso o si incluso podría matarlo tal como había matado a los hombres lobo. Pero la situación actual ya no permitía tales consideraciones. Si no corría el riesgo, su familia solo podía esperar la muerte. Al llegar frente a la enorme aguja negra, su exterior estaba cubierto de musgo verde oscuro y algunas plantas trepadoras se aferraban a ella. Armándose de valor, llegó a la entrada de la aguja y llamó a la puerta de madera con su pata de oso. Capítulo. La mona exiliada. Mona, una maga genial, exiliada aquí acusada de profanar a la nobleza, no sentía que hubiera hecho nada malo. Tal y como argumentó en su defensa ante el tribunal religioso, usar su poción mágica de transformación, especialmente elaborada, para convertir a 50 nobles y altos funcionarios de la Iglesia en cerdos durante un banquete de un duque, era simplemente para impulsar el progreso mundial en la alquimia. Para que un gran invento demuestre su eficacia, alguien siempre tiene que hacer un sacrificio. ¿Por qué no podrían ser más de 50 nobles y clérigos? Fue un acto noble para el presente y un beneficio para los próximos 1000 años. Quizás algún día este gran invento beneficie a toda la humanidad, haciendo que su sacrificio haya valido la pena. En cuanto a ser condenada finalmente al exilio y obligada a trabajar arduamente durante su destierro para desarrollar un antídoto que devolviera a los nobles a su forma humana momento en el que se le concedería la libertad, a Mona no le interesaba en absoluto. Prefería centrar su atención en temas mágicos más novedosos. El tema que estaba investigando en ese momento era el efecto potenciador de las composiciones musicales sobre la magia. Para su sorpresa, mientras estaba exiliada en la naturaleza, recibió la visita de un hombre, un oso. Mona nunca había visto una especie de oso con una coloración tan extraña, con un patrón en blanco y negro. ¿Qué mago había utilizado medios mágicos para crear esta nueva raza? Tras un instante de reflexión, descartó la posibilidad. Los ojos mágicos especiales colocados en un radio de 1 kilómetro alrededor de la aguja monitorearían la aproximación de las criaturas mágicas y la alertarían, por ejemplo, un hombre lobo malvado intruso, y una nueva raza creada por un mago definitivamente contaría como una criatura mágica, pero los ojos mágicos no la habían notificado cuando llegó este oso. Por la razón que fuera, este oso parecía muy mono. Mona se inclinó y extendió su mano derecha, blanca como la nieve, con una sonrisa. Son las flores para mí. Debajo de su pijama de seda púrpura, suave como una cascada, se veía una tobillera de plata en su delicado tobillo. Tenía unos encantadores ojos color zafiro y una melena pelirroja rizada a la moda, aparentaba apenas 20 años. Es sorprendentemente guapa como una modelo de Victoria's Secret. Ariel comprendió que la otra persona no tenía intención de tratarlo, a él, un intruso, del mismo modo que trataba a los hombres lobo. Sus nervios, que estaban tensos, finalmente se relajaron, aunque sintió un ligero dolor de cabeza al ver su mano derecha extendida. Ella no habla inglés. Entonces, la comunicación posterior solo puede basarse en el lenguaje corporal. Que se haya puesto en contacto conmigo probablemente significa que está aceptando el regalo.
Ariel colocó el tulipán dorado que había seleccionado cuidadosamente y llevado en la boca durante todo el camino en la mano derecha de ella. Aunque no sabía si era necesario dar regalos para solicitar un aprendizaje allí, venir con las manos vacías nunca era buena señal. Tras entregar el regalo, comenzó a expresar su petición. Imitando los movimientos de los magos en las películas, Ariel agitó sus patas. Mi interpretación del movimiento para lanzar el hechizo bola de fuego es tan vívida que hasta un cerdo podría entender lo que quiero decir. Como era el primer regalo que recibía desde su exilio, Mona estaba de muy buen humor. Se llevó el tulipán dorado a la nariz y lo olió, observando al encantadoramente ingenuo oso extraño mientras extendía y retraía repetidamente sus patas de oso. Está pidiendo un regalo a cambio. Recibir un regalo implica que uno debe corresponder de alguna manera. Mona metió la mano en el pequeño bolsillo de la parte inferior de su pijama de seda suave y tras rebuscar un poco, sacó una semilla redonda parecida a una haba y se la entregó con delicadeza. Pequeño, este es mi regalo de vuelta. No se trataba de una haba cualquiera, era una haba de sabor extraño cultivada por ella, la maga genial. Su consumo podía alegrar el ánimo, ella solía usarlos como tentempié. Ariel extendió una pata de oso para coger la haba, inclinando la cabeza. Una haba. Cuando el rey mono buscó un aprendizaje en aquel entonces, recibió algunos golpes en la cabeza. Entiendo. Debe ser algún tipo de prueba para el aprendizaje. Este tipo de situación no es infrecuente. En cine y literatura, los maestros siempre hacen pruebas extrañas a la hora de aceptar alumnos. Su intención debería ser que yo plante esta haba, una vez que florezca y dé fruto, me aceptará como alumno. La prueba será mi paciencia. Ariel agarró la semilla con alegría y se dio la vuelta para marcharse. Cuando regresó a la cueva en la grieta de la roca, ya era de noche y el cielo estaba oscuro. Ariel, has vuelto. Mamá sigue durmiendo y yo me muero de hambre. El hermano oso Sam se acercó inmediatamente, refunfuñando. Deja de quejarte. Ariel le arrojó a Sam, el hermano oso, un conejo salvaje que había cazado mientras bajaba de la montaña. No había muchas presas grandes cerca de la aguja. Encontrar un conejo salvaje ya era un golpe de suerte increíble. Luego le entregó algunas bayas que había recogido por el camino a Sopie, la osa hermana, que también se había acercado. La dieta de un mapache era muy similar a la de un panda gigante, así que comer bayas no suponía ningún problema. Mientras Sam, el oso hermano, y Sopie, la osa hermana, disfrutaban de un festín, Ariel revisó de nuevo las heridas de la osa madre. La herida seguía empeorando, la situación no era alentadora. Necesito acelerar el proceso. Ariel cogió un poco de agua y la roció sobre la boca de la osa madre. Luego salió de la grieta de la roca para buscar un lugar con tierra blanda. Cavó un pequeño hoyo con sus patas, echó la semilla y la volvió a enterrar. Normalmente, una semilla tarda al menos 3 meses en germinar y crecer. En 3 meses, la madre oso probablemente ya estaría pudriéndose. Sin embargo, para Ariel no fue un gran problema. Yacía boca abajo junto al hoyo de plantación, en silencio, escuchando a los insectos que lo rodeaban y el suave sonido de la brisa que rozaba la vegetación. A medianoche reinaba el silencio. Pero para Ariel era como estar en medio de un circo bullicioso, con los oídos llenos de oleadas de risa y alegría. No sabía de dónde venían esa risa y esa alegría. Cuando amaneció y Ariel despertó, una exuberante planta verde se alzaba sobre el pozo. Las flores moradas y los estambres blancos y negros indicaban que se trataba del haba que había plantado la noche anterior. Tras haber sido transmigrado durante un tiempo, Ariel descubrió inesperadamente que, si permanecía cerca de una planta durante mucho tiempo, podía hacer que floreciera y diera frutos rápidamente. Tal vez se trataba de su truco de transmigración. Sacudiéndose el rocío del pelaje, entró en la grieta de la roca. La osa Sopie ya estaba despierta y comiendo las bayas que habían sobrado de la noche anterior. El hermano oso Sam miraba fijamente con sus ojos parecidos a frijoles negros. Ariel, tengo muchísima hambre.
¿Qué te parece si despertamos a mamá? No toques a mamá o te mataré a bofetadas. La herida actual de la osa madre le impedía moverse. Ariel lanzó una advertencia: voy a salir a cazar y volveré por la noche. Esperen en casa. Tras dar sus instrucciones, salió de la grieta, desenterró la planta de habas y la llevó en la boca de vuelta a la torre negra para llamar a la puerta. Mona, que originalmente quería dormir hasta tarde, nunca esperó que el oso extraño hiciera una segunda visita. Y esta vez también trajo un regalo de felicitación. Con el pelo grasiento, sin maquillaje y algo de mal humor matutino, le quitó la planta de la boca al oso y de repente se dio cuenta de algo extraordinario. Una planta de habas. Estaba segura de que no se trataba de una especie silvestre, sino del haba de sabor peculiar que ella misma había cultivado. Las tenues manchas en la planta eran la mejor prueba. Así que este oso de coloración extraña plantó la semilla de haba. Esperar. Se plantó y se cosechó en una sola noche. El mal humor matutino de Mona se desvaneció sin dejar rastro mientras examinaba detenidamente al oso extraño blanco y negro que tenía delante. La magia para el crecimiento rápido de las plantas era una especialidad de los druidas. Un oso extraño recibió, de hecho, el reconocimiento de la naturaleza y una respuesta. Un individuo así era único y demasiado raro tanto en el mundo natural como en el mágico. Era prácticamente un druida por naturaleza. Una idea audaz y descabellada surgió en la mente de Mona. Entrenar a un oso para que recorra el camino del druida. Este tema resultó mucho más interesante y estimulante que el efecto potenciador de las composiciones musicales en la magia. Pesqueño, entra. Una vez tomada su decisión, Mona se apartó de la puerta e hizo un gesto de invitación al oso extraño. Este gesto, ¿me invitas a entrar en la Torre Negra? Significa esto que he aprobado el examen y que ella ha aceptado aceptarme como aprendiz de magia. Ariel inicialmente temía que ella se negara a enseñarle magia porque él era un oso, pero ahora parecía que esa preocupación era innecesaria. El interior de la Torre Negra, si bien no era magnífico, estaba decorado con mucho gusto y tenía bastante encanto. Tras subir la escalera de caracol hasta una habitación en la planta superior, se encontraron estanterías de roble empotradas en las paredes, repletas de libros y frascos de reactivos. Además, varias mesas de roble estaban cubiertas de manuscritos y material experimental amontonados, desprendiendo un olor penetrante. Esto debe ser el taller de un mago, realmente es bastante intenso. Mientras Ariel admiraba el interior del laboratorio, Mona ya había cogido un pequeño frasco de reactivo de una estantería de madera. Lo destapó, lo olió y luego levantó ligeramente la mano. ¿Qué está pasando? Ariel notó que su cuerpo estaba rígido e incapaz de moverse, además tenía la cabeza inclinada hacia atrás y la boca abierta a la fuerza, sin poder cerrarla. Observó impotente cómo la maga vertía la poción de color rosa de su mano en su boca. Una intensa sensación de ardor le recorrió la garganta como si hubiera comido un puñado de chiles ojo de pájaro. ¿Qué me dio de beber? Incapaz de resistirse, Ariel sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver la extraña sonrisa en su rostro. Ella no sería una de esas psicópatas que viven en el bosque y disfrutan torturando gente, ¿verdad? Ariel recordó de repente Udrón Turno. Se acabó, me van a torturar hasta la muerte. Mona observó con gran interés cómo el oso extraño mostraba una expresión de dolor tras tomar la poción. Picante y difícil de tragar. Una vez intentó mejorar el sabor de la poción de la supermemoria. Tras muchos experimentos lo transformó en un sabor a naranja, pero su efecto de otorgar al usuario una memoria prodigiosa se vio muy disminuido. Así que tuvo que conservar el sabor picante original, difícil de tragar. De buen humor, Mona tarareó una melodía y señaló con la mano hacia la estantería. Varios libros aparecieron volando frente al oso extraño como si les hubieran salido alas y comenzaron a pasar las páginas automáticamente. Con ambas manos hizo un movimiento de recogida sobre las páginas que pasaban automáticamente y luego las lanzó hacia la cabeza del oso una y otra vez.
Al observar sus extraños pero familiares movimientos, Ariel no pudo evitar que su rostro se sonrojara. Recordó el acoso que sufrió en la escuela secundaria cuando le exigieron memorizar Chusibia por completo. Él había hecho exactamente eso. No puedes decir que sea inútil, pero definitivamente puedes decir que es jodidamente inútil. Vaya, siento la cabeza hinchada, como si me estuviera creciendo un cerebro. Después de un momento. Dolor, me duele mucho la cabeza para allá. Ariel sintió que la cabeza le explotaba de un dolor intenso y perdió la visión. Cuando volvió a despertar, aquel rostro familiar apareció ante sus ojos. Ariel se puso de pie de un salto, preparado para luchar por su vida. Hola, soy la maga genio Mona. Deberías poder entender lo que estoy diciendo ahora, ¿verdad? Ariel, que estaba dispuesta a luchar como una bestia acorralada, se quedó paralizada. Espera, entendí lo que dijo. Así que absorber conocimientos y almacenarlos en la mente realmente funciona. Al darse cuenta de este cambio repentino, Ariel asintió inmediatamente como si estuviera machacando ajos. Soy Ariel. Mona asintió con satisfacción, acercó una silla para sentarse, cruzó las piernas y sacudió ligeramente la parte inferior de su pierna mientras levantaba la barbilla. ¿Conoces el camino del druida? Ariel quedó deslumbrado por el destello de su pierna blanca, como la nieve, y sacudió su cabeza de oso. Esta mujer habla con cierto humor. Si lo supiera, ¿por qué vendría a buscarte? No tengo ni idea. Capítulo. El duende está en la puerta, a diferencia de las clases mágicas como magos, sacerdotes y alquimistas. Los druidas no necesitan aprender ni recitar conjuros oscuros ni círculos mágicos. Sus habilidades mágicas provienen de un don de la voluntad de la naturaleza. Para que una persona común se convierta en druida, debe alejarse de toda civilización, sumergirse en la naturaleza primigenia y vivir desde la perspectiva de una bestia, observando el cambio de las estaciones, la depredación, la muerte y el renacimiento, y fenómenos naturales como inundaciones e incendios forestales. Luego, deben utilizar el pensamiento abstracto humano para comprender su significado más profundo. Una vez logrado esto, existe la posibilidad de captar la atención de la voluntad de la naturaleza y recibir una respuesta, momento en el que comenzarán a manifestarse las habilidades mágicas. Mona habló bastante de una sola vez, con la garganta seca mientras sus hermosos ojos examinaban al extraño oso que tenía delante. Por ejemplo, para abrir un cofre del tesoro cerrado con llave, un mago es más como alguien que usa una palanca para forzarlo, un sacerdote reza al dueño del cofre para que le dé la llave, mientras que un druida elige convertirse en el cofre mismo. Ariel estaba sentado en cuclillas, con la mente en pleno proceso de lluvia de ideas. En otras palabras, su transmigración al cuerpo de un panda gigante le otorgó tanto la perspectiva de una bestia como el pensamiento abstracto humano. Esto, sin quererlo, se alineó con el camino del cultivo druídico, permitiéndole recibir fácilmente una respuesta de la voluntad de la naturaleza y adquirir la habilidad mágica de hacer crecer las plantas rápidamente. Sin importar si el oso extraño podía entender algo de esto, Mona siguió hablando. Tu nivel actual es aproximadamente el de un aprendiz de druida de nivel, que posee el conjuro crecimiento salvaje. En el nivel obtendrías forma bestial y toque de sanación. Sin embargo, dado que ya estás en forma bestial, solo necesitas recibir otra respuesta de la voluntad de la naturaleza y dominar toque de sanación para aspirar a convertirte en un druida de nivel. Toque de sanación. Sonaba como una especie de hechizo curativo. Si lo aprendía, podría tratar las heridas de madre oso. ¿Cómo podría obtener otra respuesta de la voluntad de la naturaleza lo antes posible? Las heridas de la madre oso no podían esperar más. Un extraño brillo apareció en los ojos de Ariel mientras esperaba ansiosamente su respuesta. Al notar el extraño brillo en los ojos del oso extraño, una sed de conocimiento muy parecida a la suya cuando investigaba nuevos temas mágicos, desprovista de impaciencia o confusión, Mona quedó bastante satisfecha. ¡Qué niño tan entusiasta! A ella no le importaba tener un poco más de paciencia con un alumno así. El camino del druida es arduo y largo. Algunos luchan durante 100 años sin progresar. Debes observar con atención o experimentar personalmente eventos especiales para obtener una respuesta de la voluntad de la naturaleza.
Se frotó las manos, con expectación en los ojos. Espero presenciar tu gran avance antes de mi cumpleaños, que será dentro de unos 3 meses. En ese momento te contaré más sobre el camino del druida. Mona, que nunca había practicado el druidismo y solo poseía conocimientos relacionados, creía que si quería seguir ese camino, podría lograr un gran avance en 2 meses. El talento de extranjebear ciertamente no era tan grande como el de una genio como ella, así que le dio un mes más. Perfectamente razonable. Ariel estaba estupefacto, no se había dado cuenta de que era tan mayor. Además de la sorpresa, también se quedó prácticamente sin palabras. ¿Me estás tomando el pelo? Otros luchan durante 100 años, y tú me das 3 meses. Aunque lograra un avance en 3 meses, probablemente la madre, pues hoy ya se habría reencarnado para entonces. Al recobrar la conciencia, tenía la intención de preguntar si existían atajos u otros hechizos más fáciles de aprender, pero Ariel se encontró de nuevo frente a la puerta de la aguja. Debió de ser algún tipo de magia de teletransportación espacial. De verdad, ni siquiera dan la oportunidad de discutirlo. Bien. Ariel negó con la cabeza y la inclinó para mirar el sol rojo, sangre que estaba a punto de ponerse. Parecía que había aprendido mucho, pero pensándolo bien, aparte de algunos conocimientos teóricos, no había habido ninguna mejora sustancial. Estaba oscureciendo. No sabía cómo estarían el hermano Oso y la hermana Oso, ni si esos duendes habían vuelto a molestarlos. Tenía que darse prisa para evitar cualquier accidente. Trepó y bajó corriendo la montaña. Dar clases es agotador. Por suerte, solo tuve un alumno. De pie junto a la ventana de la Torre Negra, observando cómo el oso extraño se alejaba al trote, Mona se alegró de haber rechazado la larga fila de solicitantes que podrían haber rodeado el continente de Faeron. Si no fuera porque esta estudiante era un sujeto de investigación único y excelente, ella, con su intolerancia a la estupidez, jamás habría hecho una excepción. Se tapó la boca con la mano, bostezó, se estiró perezosamente y salió del laboratorio hacia la cocina. Si el oso extraño no ha progresado en 3 meses, significa que el proyecto de investigación ha fracasado. No sería una gran pérdida invertir tanta energía en la enseñanza. No, necesito idear un plan para evitar que el coste irrecuperable sea demasiado alto. En la cocina, Mona ordenó al pan que se cortara solo. Recordó la vez que envió su trabajo de investigación, la teoría de la inutilidad de la luna, a una revista mágica solo para ser objeto de burla por parte del editor jefe. En respuesta, se aseguró de que el mundo del editor no contuviera nada más que la luna. Jeje, me pregunto a qué sabrá la carne del oso extraño. No estaría mal investigar eso como proyecto cuando llegue el momento. Al pensar en eso, tarareó una alegre melodía. Sin ser consciente de los pensamientos de su maestro, Ariel cazó por el camino antes de que oscureciera por completo. Hoy no tuvo mucha suerte, ni siquiera se topó con un conejo, solo con 2 topillos. Esto definitivamente no será suficiente para llenar el estómago de hermano oso. Esto no puede continuar, debo arriesgarme a adentrarme en el denso bosque para ganarme la vida mañana. Mientras pensaba esto, una hermosa melodía llegó desde detrás de él. Cuando tienes hambre, tienes que comer, sí. Cuando tengas sueño, vete a dormir, la. Siéntate si estás cansado de estar de pie, túmbate si estás aburrido de estar sentado. La melodía era bonita, pero la letra hubiera sido mejor dejarla sin interpretar. Murmurando, Ariel regresó a la grieta rocosa. Ante él se encontraban las espaldas de más de una docena de feos trasgos. Más adentro, el hermano oso estaba cubierto de heridas, con el pelaje erizado. En la parte más profunda de la grieta pudo ver vagamente a la hermana oso temblando en los brazos de la inmóvil madre oso. Estos canallas. Ariel no tuvo tiempo de pensar. Soltó los 2 topillos de su boca, rugió y cargó hacia adelante, asestando un zarpazo a uno de los duendes. El trasgo, al oír el sonido, giró la cabeza y no tuvo tiempo de defenderse antes de que las afiladas garras le desgarraran el cuello. La sangre brotó a borbotones y murió al instante sin siquiera emitir un grito. Ariel, por fin has vuelto. Solo Dios sabe lo agraviado que se sentía Sam, el hermano oso, soportando el dolor de sus heridas para proteger a su hermana solo.
Ahora, por fin, había encontrado una forma de desahogarse, aunque la fuerza de combate de su hermano Ariel no era mucho mayor que la suya, y enfrentarse a un asedio de esos duendes probablemente acabaría en desastre. Esta acción finalmente provocó que los goblins restantes se percataran del extraño oso blanco y negro, y todos se giraron para rodearlo. Ariel no respondió a hermano oso, se quedó paralizado, mirando el espacio vacío junto al cadáver del duende que había matado en el ataque sorpresa. Criatura mágica asesinada duende. Adquirió años de vida mágica restante. Vida útil mágica restante actual, años. La longevidad mágica puede consumirse para interpretar eventos especiales, obtener una respuesta de la voluntad de la naturaleza y aumentar el cultivo druídico. Entonces, ¿mi truco de transmigración solo se activa ahora? La situación era crítica y no había tiempo para considerar que constituía un acontecimiento especial. En un instante, Ariel tomó su decisión. Interprétalo. Interprétalo por mí, maldita sea. Mientras tomaba la decisión en su mente, la cantidad de vida mágica comenzó a cambiar. Simultáneamente comenzaron a aparecer nuevas líneas de texto en el suelo. Tras sufrir el ataque de los goblins, guardaste rencor y odiaste a esos malditos canallas. En el 7.º año, te diste cuenta de que el enemigo simplemente seguía la ley de la selva, pero no podías aceptar lo que contradecía la civilización. En el 17.º año, curtido por el tiempo, finalmente comprendiste y aceptaste plenamente la forma primitiva de supervivencia, la selección natural y la supervivencia del más apto. En consecuencia, recibiste una respuesta de la voluntad de la naturaleza y ganaste puntos de atributo. En ese momento, la escritura anterior pareció ser borrada del suelo por una mano invisible, y apareció un nuevo texto. Forma bestial, oso. Fuerza, poder de ataque y poder destructivo. Agilidad, velocidad de reacción y equilibrio. Constitución, resistencia y protección contra daños. Inteligencia, lógica y capacidad de pensamiento abstracto. Percepción, intuición y resistencia al encanto, al miedo, al control mental. Carisma, probabilidad de recibir una respuesta de la voluntad de la naturaleza. Hechizos generales, crecimiento salvaje de primer círculo. Hechizos exclusivos de la forma de oso, ninguno. Puntos de atributo restantes. Capítulo, el toque de sanación del primer círculo. Sin pensarlo demasiado, Ariel asignó sus puntos de atributo sin dudarlo. Agilidad. Recuerda el nombre de dominio de este sitio. El artefacto para perseguir novelas taiwanesas es súper fácil de usar. Constitución. Frente a estas criaturas mágicas malvadas de bajo nivel, expertas en conspirar, formar bandas y tender emboscadas, la muerte instantánea de un trasgo que se acaba de producir demostró que su fuerza era suficiente para asestar un golpe fatal. Su mayor desventaja era que este grupo de criaturas mágicas malvadas de bajo nivel poseía cierto nivel de inteligencia y eran hábiles en la coordinación grupal de agilidad, podía distraerse con fintas o ser engañado con emboscadas. Para hacer frente a esta situación, era imprescindible aumentar la agilidad. En cuanto a aumentar la constitución, era aún más fácil de entender, al igual que un boxeador, el requisito previo para golpear a otros es que la propia capacidad de resistir los golpes debe ser lo suficientemente fuerte. A medida que se asignaban los puntos de atributo, Ariel sintió claramente cómo su cuerpo de oso, originalmente pesado, se volvía mucho más ligero y cómo cada centímetro de sus músculos se tensaba. Ariel, ten cuidado. La advertencia del hermano oso lo devolvió a la realidad al percatarse de que un duende dentro del cerco le apuntaba con un arma de hierro tosca y oxidada hacia su cintura. Ariel giró ágilmente, simulando un ataque con sus afiladas garras en medio de un rugido. Aquel duende se retiró rápidamente para evitarlo. Simultáneamente, desde el otro lado, un duende blandía un garrote recubierto de clavos de hierro, mientras una mueca astuta y miserable aparecía en su horrible rostro. Parecía regodearse por el éxito de su torpe plan. Sin embargo, pronto ya no podría sonreír. El extraño oso blanco y negro giró a una velocidad extrema y unas afiladas patas de oso aterrizaron sobre su cabeza, derramando materia amarilla y blanca del cráneo. Tras superar su desventaja en velocidad,
las torpes tácticas de amago se volvieron repentinamente ineficaces. En el interior de la grieta de la roca tuvo lugar una masacre. Las afiladas garras de oso de Ariel eran tan feroces como el viento y caían una y otra vez acompañadas de rugidos. Tras decenas de respiraciones, más de la mitad de los goblins habían muerto de forma espantosa. Los pocos que quedaban, aterrorizados, habían perdido hacía tiempo las ganas de luchar, abandonando su equipo y huyendo de la grieta de la roca con gritos ininteligibles, dispersándose por el denso bosque. Ariel, que los había perseguido hasta el borde del bosque, echó un vistazo y dudó un instante antes de finalmente abandonar la persecución. Estas criaturas mágicas de bajo nivel eran astutas y despreciables. Quién sabía si habían tendido trampas en el bosque. Más vale prevenir que lamentar. Una vez terminada la batalla, Ariel sintió de repente una punzada de dolor. Al mirar hacia la zona dolorida, se dio cuenta de que su extremidad anterior había sido golpeada por un garrote con púas, lo que le produjo una herida superficial leve que no era grave. Al volverse hacia la grieta de la roca, la hermana oso seguía temblando, escondida en el abrazo de la inconsciente madre oso. El oso Sam dejó escapar gemidos lastimeros mientras se lamía su propio pelaje. «Me duele muchísimo». Antes de que Ariel regresara, Sam había sido acuchillado varias veces por duendes mientras protegía a la madre oso y a la hermana oso. Ariel se acercó para examinar las heridas de Sam. El hermano oso, aunque no eran tan graves como las de madre oso, tampoco estaban mucho mejor. Tenía que utilizar el sistema para dominar el toque de sanación lo antes posible. Ariel apartó la mirada e inclinó la cabeza para observar la tenue escritura que aparecía en el suelo. Vida útil restante de la magia, años. El Maestro Todopoderoso había dicho que mientras siguiera recibiendo una respuesta de la voluntad de la naturaleza, podría obtener el hechizo toque de curación. Ante este pensamiento, la mente de Ariel se movió ligeramente. Continúa descifrando. Pero tras varios segundos el sistema no respondió. Se debe a la falta de eventos especiales. Ariel lo pensó detenidamente, intentando adivinar el motivo de la caída del sistema y finalmente atribuyéndolo a esto. No podía vivir eventos especiales quedándose en casa, tenía que salir. No podía esperar hasta mañana por la mañana, partiría de inmediato. Tras tomar una decisión, miró a su hermano, que gemía lamiéndose las heridas, y a su hermana, que parecía traumatizada en brazos de su madre. Ariel trajo los 2 topillos que habían quedado en la entrada de la grieta, los colocó delante de hermano oso y le dio un codazo con la cabeza. «Sam, lo hiciste bien. Ahora debes seguir protegiendo a la hermana oso y a madre, tengo que salir un rato». Al oír esto, el hermano oso Sam levantó la cabeza, con sus pequeños ojos llenos de dolor e impotencia. «Ariel, ¿vas a encontrar comida? Estos cadáveres de duendes se pueden comer durante varios días». «La carne de duende no se puede comer». No es que Ariel estuviera mintiendo, la carne de duende olía realmente fatal. Estas criaturas eran prácticamente inútiles. Salí de la grieta de la roca sin mirar atrás, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras, estaba a punto de llover. Mirando hacia el denso bosque bajo el cielo nocturno, Ariel respiró hondo, cruzó un charco y se adentró en el bosque. El bosque era tenebroso y aterrador, casi completamente oscuro, pero para un oso no suponía un gran problema. Ariel, pisando la suave y espesa capa de hojas caídas, avanzaba paso a paso, adentrándose con cautela en el bosque desconocido. Al pisarlas, la hojarasca desprendía un olor a fermentación y descomposición. Mientras avanzaba, observaba su entorno lo mejor que podía. ¿Qué se considera exactamente un evento especial? Al cabo de un rato, oyó de repente un sonido grave y retumbante sobre su cabeza, continuo y con eco. Ariel alzó su cabeza de oso cuando una luz blanca cegadora atravesó repentinamente la densa vegetación, creando haces de luz similares al efecto Tyndall. Desapareció en un instante. Entonces el cielo soltó un repentino crujido, una explosión ensordecedora. Para cuando Ariel reaccionó, una secuoya gigante cercana humeaba con llamas y una densa humareda. Numerosas ramas cayeron prendiendo fuego a las hojas en el suelo. En un abrir y cerrar de ojos,
Los alrededores estaban en llamas tan brillantes como el día. Ariel llevaba mucho tiempo oyendo hablar de las secuoyas gigantes. Tenían una esperanza de vida de hasta años y medían cientos de metros de altura. Sus semillas estaban ocultas en conos duros y compactos que dificultaban su germinación. De este modo, la secuoya gigante utilizaba deliberadamente su altura para atraer rayos y provocar un incendio. El fuego hacía que los duros conos del suelo se agrietaran por el calor y liberaran las semillas, a la vez que quemaba otras plantas circundantes que servían de nutrientes, favoreciendo así la germinación. Además, la corteza de la secuoya gigante contiene un ácido tánico, un material ignífugo natural. Junto con su gruesa corteza, esto garantiza que el árbol no muera en el incendio. Esta estrategia de supervivencia podría considerarse insidiosa. Descifrar. Una línea de escritura llamativa apareció de repente en el suelo. ¿Esto también cuenta como un evento especial? Ariel optó por descifrarlo sin dudarlo. A altas horas de la noche, presencias como un rayo cae sobre una secuoya gigante, provocando un incendio forestal, un desastre natural que incinera las plantas circundantes. En el 5.º año, recuerdas esto y aún sientes lástima por la secuoya gigante y las demás plantas que murieron a causa del fuego. En el 12.º año, descubres que la secuoya gigante no murió, por el contrario, está frondosa y crece bien, dejándote sumido en profundas reflexiones. En el 30.º año, descubres que la secuoya gigante ha extendido sus ramas y hojas con innumerables retoños. Te das cuenta de que lo que trajo el rayo no fue la muerte, sino una nueva vida, aunque no puedes comprender la razón. En el 47.º año, te encuentras de nuevo con la escena después de que una secuoya gigante provocara un incendio. Los conos en el suelo se agrietan, las semillas caen y germinan, y la ceniza circundante se convierte en nutrientes para el crecimiento. Finalmente comprendes que esta es la estrategia de supervivencia de la secuoya gigante y adquieres una comprensión más profunda de las leyes de la naturaleza. Al recibir así una respuesta de la voluntad de la naturaleza, has adquirido el conjuro, toque de curación de primer círculo. En ese momento, Ariel escuchó de repente una risa vieja, profunda y alegre que provenía de la dirección de aquella secuoya gigante en llamas, mientras que los demás árboles y la vegetación incendiados por el fuego emitían gritos y gemidos. Cuando volvió a bajar la mirada, la escritura desapareció rápidamente, siendo reemplazada por un texto nuevo. Toque curativo de primer círculo puede curar heridas no mortales a una velocidad extremadamente lenta. Duración mágica restante, años. Mientras la escritura aparecía, Ariel bajó la mirada hacia la herida superficial en su extremidad anterior. Lo he aprendido, pero ¿cómo lo uso? En un instante sintió un picor en la herida de su extremidad anterior y ésta comenzó a cubrirse lentamente con una costra. Fue una señal de curación. Así pues, el hechizo de un druida surte efecto con solo pensarlo. En medio de su sorpresa, Ariel oyó el sonido de cascos corriendo. Al alzar la vista, vio alces salvajes huyendo y migrando bajo la luz del fuego. La comida está lista. Capítulo. Una segunda visita. Tras aumentar su atributo de agilidad, la caza se volvió mucho más fácil. Arrastrando el pesado cadáver de un alce adulto muerto, Ariel abandonó lentamente la zona afectada por el incendio forestal. En un principio tuvo la oportunidad de cazar más alces, pero tras reconsiderarlo, decidió abandonar la idea. Por un lado, no podía cargar con demasiada presa, además, una fuerte disminución de la población de alces rompería el frágil ciclo ecológico, lo que dificultaría que continuaran reproduciéndose. Una vez que la manada de alces se extinguiera, habría menos presas para cazar en el futuro. Muchas especies en la naturaleza siguen esta regla de desarrollo sostenible. Por ejemplo, las manadas de lobos rara vez matan a todos sus animales en una sola cacería. Dejan escapar deliberadamente a los individuos con buena resistencia y reflejos rápidos, eliminando solo a los viejos, débiles o heridos. Al escribir hasta aquí, espero que los lectores recuerden nuestro dominio, Taivan Novel Website, para acceder a una amplia colección de libros que pueden leer en cualquier momento. De esta forma,
obtienen alimento al tiempo que garantizan que la población de presas se mantenga dentro de un rango saludable y sostenible. Mientras forcejeaba para arrastrar a su presa, la inscripción en el suelo volvió a aparecer. Interretar. ¿Otro evento especial? Ariel concentró su mente. Frente a la manada de alces que huía del incendio forestal, solo cazaste uno porque no podías cargar con más. En el 7.º año, cuando recuerdas este suceso de nuevo, te das cuenta de repente de que no fue solo porque resultaba incómodo llevarlo, sino por otro motivo, aunque no logras descifrar cuál era ese motivo. En el 15.º año, durante una cacería, un día tienes una revelación repentina, era el camino de la caza, refrenar la codicia y obedecer el ciclo natural. De este modo recibes una respuesta de la voluntad de la naturaleza, obteniendo puntos de competencia en conjuros. Al igual que antes, después de que desapareciera la escritura, aparecieron palabras nuevas. Hechizos generales, crecimiento salvaje de nivel, toque curativo de nivel, hechizos exclusivos de la forma de oso, ninguno. Puntos de competencia en hechizos, duración mágica restante, años. Al contemplar las palabras que acababan de aparecer, Ariel se quedó mirando con los ojos muy abiertos, momentáneamente atónita. Si no se equivocaba, los puntos de competencia en hechizos deberían usarse para aumentar el nivel de un hechizo. Intentó añadir los puntos de competencia de hechizos al toque de curación de nivel. Toque de sanación de nivel. Las heridas de madre oso eran graves y el estado de hermano oso tampoco era alentador. El efecto curativo de un toque de sanación de nivel debería ser mejor que el de nivel, por lo que priorizar toque de sanación era razonable. En cuanto a cuánto mejoraría exactamente el efecto curativo, no tenía forma de saberlo. Tum tum. Un sonido repentino interrumpió sus pensamientos cuando frías y densas gotas de lluvia, del tamaño de frijoles, azotaron las plantas circundantes. ¡Qué lluvia tan fuerte! Ariel arrastró apresuradamente a su presa y aceleró su regreso. De repente, una violenta vibración de alas batiendo estalló en lo alto. Mirando hacia arriba a través de los huecos entre los árboles, iluminados por la luz del incendio forestal, una figura gigantesca con una envergadura de alas que superaba los metros se elevaba por el alto cielo. Era el dragón verde Iseras. Probablemente le atrajo el incendio forestal. Con su fuerza actual, si un dragón lo descubriera, la muerte sería segura. Ariel se escondió rápidamente bajo un gran árbol cercano con el cadáver del alce, esperando a que el sonido del aleteo se desvaneciera en la distancia antes de seguir arrastrando a su presa bajo la lluvia. En la segunda mitad de la noche regresó sano y salvo a la grieta de la piedra. Con un suspiro de alivio, arrastró a la presa al interior. Ariel, has vuelto. San se comió el topillo y también se quedó dormido. La osa Sopie, cuya condición había mejorado notablemente, se acercó a él con los ojos brillantes de emoción al ver al gran alce. El hermano oso debió desmayarse a causa de sus graves heridas. Ariel soltó el alce y se acercó a comprobarlo, confirmando así sus sospechas. Ni siquiera se olvidó de comerse el topillo antes de desmayarse, era un auténtico glotón. Al observar las diversas heridas en el cuerpo de hermano oso, la idea de la curación cruzó por su mente mientras esperaba en silencio un cambio. Tras unas 3 horas, las heridas más profundas del cuerpo de Sam, el hermano oso, finalmente comenzaron a cicatrizar. En cuanto a las heridas superficiales, las costras ya empezaban a desprenderse, dejando al descubierto tejido cutáneo nuevo. Tengo mucha hambre. La boca del inconsciente hermano oso Sam se contrajo al despertar finalmente. Al ver a Ariel, se puso de pie tambaleándose, con los ojos llenos de alegría. Has vuelto. Antes de que Ariel pudiera responder, la hermana oso Sopie corrió hacia ella, saltando de emoción. Ariel trajo un ciervo enorme. Ya puedes llenar tu estómago. Al oír hablar del gran ciervo, hermano oso se revitalizó al instante. Corrió hacia el cadáver del alce y comenzó a darse un festín con avidez. Ariel se acercó a madre osa, que llevaba mucho tiempo inconsciente, y repitió su acción anterior. Este tiempo duró 5 horas. Fuera de la grieta de piedra,
El cielo ya estaba despejado. Ariel descubrió que usar el hechizo continuamente hacía que su resistencia disminuyera rápidamente, dejando todo su cuerpo flácido y débil. Afortunadamente, el efecto curativo fue bueno. La carne putrefacta e infestada de gusanos en los bordes de las heridas de madre oso desapareció gradualmente, reemplazada por tejido de granulación nuevo. Su cuerpo finalmente se estremeció levemente y abrió los ojos para mirar a Ariel. Movió la boca, pero no emitió ningún sonido, sus ojos estaban llenos de cariño y ternura. Mamá, estás despierta, has estado durmiendo durante mucho tiempo. La osa Sopié corrió inmediatamente y tocó la mejilla de la osa madre con su pata. Ariel suspiró aliviado. Tras descansar un momento, se dio la vuelta y salió de la grieta de la piedra, recogió un sorbo de agua de un charco, regresó junto a la madre osa y se la dio de beber. La garganta de la madre oso se movió. Tras beber agua, su estado mejoró notablemente. Intentó subir, pero después de varios intentos, finalmente permaneció desplomada en el suelo. Sus heridas habían sido descuidadas durante demasiado tiempo y eran demasiado graves, necesitaría un largo periodo de descanso y tratamiento para recuperarse por completo. Mamá, túmbate y descansa. Yo puedo cazar y cuidar de todos vosotros. Ariel habló y luego se acercó al alce para arrancar un trozo de carne de venado, desmenuzándolo para dárselo de comer a la osa madre. Una vez terminado esto, volvió a mirar la luz del sol que entraba en diagonal por la entrada de la grieta de la piedra. Ahora que había dominado el toque de curación, según las palabras del Maestro Todopoderoso, podía ir a buscarla. Tras descansar un rato hasta que recuperó un poco las fuerzas, Ariel se acercó a Hermano Oso, que había terminado de comer y se estaba lamiendo las heridas con costras, y le presionó la pata contra la cabeza. Sam, sé que te pica un poco, pero no puedes lamerlo con la lengua. Sin un cuello isabelino, solo podía fiarse de las instrucciones. Tengo que salir otra vez. Cuida de mamá y de la hermana osa. Sam, el hermano oso, no sabía qué iba a hacer Ariel, pero asintió con la cabeza, con los ojos llenos de preocupación. Entonces regresa rápido. Al salir de la grieta de la piedra, el cálido sol brilló sobre su cuerpo. Ariel se dirigió hacia la aguja. Su nido ya había sido atacado por esos malditos duendes. Esas criaturas despreciables podían reunir a más de sus congéneres para regresar en cualquier momento. Además, dado que tendría que cazar en el bosque en el futuro, era necesario mejorar rápidamente su poder mágico por su propia seguridad. Al llegar a la aguja, Ariel siguió la vieja rutina y golpeó la puerta de madera con su pata de oso. Mona seguía en la cama, deseando dormir un poco más para prolongar el dulce sueño que había tenido la noche anterior, pero los continuos golpes en la puerta la interrumpieron. El único que llamaba a la puerta era ese oso extraño. Ese maldito tipo, no te dije que volvieras después de dominar el toque de sanación. ¿Qué haces aquí ahora? Despertada de su plácido sueño y llena de rabia, Mona se levantó de la cama, se puso un camisón a toda prisa y bajó las escaleras con semblante sombrío. Ya que eres tan desobediente, bien podría cambiar el tema de investigación y estudiar el sabor de la carne de Strange-Bear. Ella no creía que el oso extraño pudiera dominar el toque de curación en una sola noche. Al abrir la puerta y ver al oso extraño sentado en la entrada, Mona estaba a punto de atacar cuando vio que el oso extraño presionaba su pata contra una rana con el lomo ensangrentado. La herida sangrante en el lomo de la rana comenzó a cicatrizar lentamente a una velocidad perceptible a simple vista. Capítulo: Círculo de druidas. La rana fue capturada en el camino. El propósito era demostrarle al Maestro Todopoderoso que ya había dominado el toque de sanación. Ariel no malgastó demasiada energía. Después de realizar la demostración, se detuvo y miró a la Maestra Todopoderosa, esperando su evaluación. ¿Dominaste el toque de sanación en tan solo una noche? Increíble. Un tonto es imperdonable, pero un genio es otra historia. Incluso si un estudiante así hiciera explotar su torre, sería aceptable, por no hablar de un asunto tan trivial como interrumpir su sueño. La ira en el rostro de Mona se desvaneció gradualmente, siendo reemplazada por una suave sonrisa mientras se apartaba del umbral de la puerta.
Trasa, pequeño. De vuelta en el laboratorio de Spire, Mona estaba sentada con las piernas cruzadas y los ojos llenos de admiración. Dominar el toque de sanación significa que te has convertido en un druida de nivel. Para convertirte en un druida de nivel, debes unirte a un círculo druídico. Círculo druídico. Allí él estaba sentado en cuclillas, con las orejas bien aguzadas para escuchar atentamente. Los caminos de crecimiento de los druidas tienen muchas ramificaciones. Algunos se especializan en magia de transformación, otros en lanzamiento de hechizos, otros en sanación y así sucesivamente. La dirección en la que te especialices dependerá del círculo druida que elijas. Los círculos druídicos más comunes son el anillo lunar para la magia de transformación, el anillo de la tierra para el lanzamiento de hechizos y el círculo de las estrellas para la curación. Pueden entenderse como subclases de druidas. Mona habló con elocuencia sin pausa. Un estudiante superdotado como este probablemente no necesitaba que ella se detuviera intencionalmente para que él pudiera asimilar la información. Al fin y al cabo, así fue cuando ella, una genio por naturaleza, aprendió magia por primera vez, podía comprenderlo todo y más con una sola explicación. Mientras asimilaba este conocimiento, Ariel recordó de repente cómo los roles de los druidas se distinguían por diferentes talentos en los juegos que jugaba en su vida pasada. Druidas ferales que destacan en la transformación cuerpo a cuerpo, druidas de equilibrio que se especializan en hechizos ofensivos y druidas de restauración que pueden curar a sus compañeros de equipo. Esa es una forma de decirlo. ¿Cómo se puede uno unir a estos círculos druidas? Ariel levantó su cabeza de oso, esperando una respuesta. Unirse a un círculo druídico no requiere ningún ritual ni depende de ti. Durante el transcurso de eventos especiales, la voluntad de la naturaleza tomará la decisión por ti y responderá. Dicho esto, Mona extendió la mano y acarició la cabeza peluda del oso extraño. Así que depende de tu suerte. Si hay algo que no entiendes en el futuro, no dudes en preguntarme cuando quieras. Ah, así que vine aquí para nada. Realmente me sentí como si estuviera escuchando un montón de charla que no llevaba a ninguna parte. Otro día de conocimientos puramente teóricos. Ariel se sintió un poco decepcionado, pero pensándolo bien, sin los conocimientos teóricos del profesor todopoderoso, no sabría nada de magia. Regresaba a pedir consejo cuando se encontraba con algo que no entendía durante su entrenamiento. Levantándose para despedirse de su maestro, Ariel salió de la aguja. Era mediodía, el sol abrasador brillaba en lo alto del cielo y hacía un calor sofocante. Al regresar a la grieta rocosa, el hermano oso Sam había recuperado la movilidad básica, pero la madre oso aún parecía muy débil. Con su familia a salvo, Ariel finalmente se sintió tranquilo al adentrarse en el denso bosque. Tenía que seguir buscando eventos especiales y utilizando el sistema para descifrarlos y así aumentar su fuerza. Además, solo le quedaban años de fuerza vital mágica. Esta vez debía buscar activamente criaturas mágicas más débiles para extraerles fuerza vital, evitando así quedarse sin la suficiente para descifrar un evento especial y desaprovechar la oportunidad. Tras la experiencia de la noche anterior, Ariel siguió el mismo camino a través del bosque del Valle Esmeralda, sin perder de vista su entorno. Actualmente, las criaturas mágicas conocidas en el Valle Esmeralda incluyen duendes, hombres lobo y el dragón verde. El dragón verde era obvio, y los hombres lobo eran sin duda más fuertes que él e imposibles de vencer. Así que solo podía buscar duendes solitarios o pequeños grupos. Estas malvadas y despreciables criaturas mágicas de bajo nivel solían vivir en lugares como casas en los árboles o cuevas. En el bosque era más probable encontrar casas en los árboles. Para construir una casa en un árbol se necesitaban árboles gruesos e imponentes con bases huecas. Dado que muchos duendes vivían allí, seguramente habría senderos naturales en el suelo cercano o la vegetación sería escasa. Ariel observó atentamente los árboles gigantes que encontró en el camino. Tras vagar durante un buen rato por el denso bosque, era como si los goblins se hubieran extinguido, no encontró ni una sola pista. Para entonces ya era por la tarde. Voy a caminar un poco más. Si no encuentro nada, volveré.
Mientras Ariel hacía sus cálculos, dio unos pasos hacia adelante y apareció ante él una pequeña colina en la que apenas se vislumbraba una cueva semiabierta. En el terreno se habían abierto senderos naturales que conducían a la pequeña colina y la vegetación era escasa. Un nido de duendes. Ariel echó un vistazo varias veces y, deliberadamente, evitó la zona abierta frente a la colina, dirigiéndose a un lugar más escondido en el lado izquierdo para observar de cerca la cueva semiabierta. En la entrada de la cueva, más de 10 goblins con equipamiento rudimentario charlaron un rato antes de abandonar la zona de la cueva y dirigirse al bosque cercano. Estos canallas, saliendo de nuevo a hacer el mal. Ariel siguió a la decena de duendes. Tras serpentear un poco por el bosque, apareció ante él una gran zona pantanosa cuya superficie del agua brillaba. La mitad de los trasgos utilizaban recipientes hechos de pieles de animales para recoger agua en el borde del pantano. Un gran número de animales que habían acudido a beber se asustaron y huyeron en todas direcciones. Dado que los animales venían aquí a beber, era un buen lugar de caza, podría venir aquí a cazar en el futuro. Mientras hacía sus cálculos, Ariel notó que los duendes restantes se habían reunido en círculo junto al pantano. Poco después, un jabalí salvaje que forcejeaba apareció en el suelo aullando. Una trampa. Estos canallas habían cavado trampas junto al pantano. Los animales que se acercaban a beber caían en ellas y ahora los estaban sacando a rastras. 10 goblins no deberían ser difíciles de controlar. Tras evaluar la situación, Ariel utilizó los troncos de los árboles y la maleza como cobertura para acercarse sigilosamente al grupo de duendes. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, aprovechó el momento oportuno y saltó, abalanzándose con fuerza sobre un duende que estaba de espaldas. Con un zarpazo, decapitó al duende. Antes de que los demás goblins pudieran reaccionar, la cabeza de otro compañero fue aplastada por una repentina garra de oso. En medio de una ráfaga de chillidos y gritos, los goblins restantes abandonaron inmediatamente a su presa, el jabalí, y blandieron diversas armas contra el oso extraño. Los goblins que iban a buscar agua también se percataron de la situación, soltaron sus recipientes y corrieron hacia allí armados. Ariel, con indiferencia, mató de un solo golpe a otros 2 trasgos que estaban a su alcance. De reojo vio a varios trasgos a lo lejos alzando arcos y flechas, preparándose para disparar. Lo más molesto de estos monstruos de bajo nivel eran sus ataques a distancia. Pero Ariel estaba preparado. Con una garra agarró una rama seca tan gruesa como un brazo humano y la arrojó. Luego, con un zarpazo, acabó rápidamente con el último trasgo que tenía delante y cargó hacia adelante rugiendo. Los duendes derribados por la gruesa rama gritaban o maldecían mientras intentaban levantarse para contraatacar. Pero ya era demasiado tarde, una pesada pata de oso se estrelló con fuerza contra sus cabezas. En apenas unas decenas de segundos la batalla había terminado. Ariel jadeaba mientras miraba al suelo. Fuerza vital mágica restante, años. Cuando un satisfecho Ariel levantó la vista, vio al jabalí, con el cuerpo enredado en lianas trampa, aullando y forcejeando. Tras pensarlo un instante, se acercó y extendió sus garras para desgarrar las enredaderas. Liberado de sus ataduras, el jabalí se alejó cojeando entre los arbustos. ¿Descifrar? Capítulo El duende de... Como ya imaginaba, dejar en libertad al jabalí fue la decisión correcta. Ariel había estado reflexionando un rato antes qué se considera exactamente un evento especial. La forma en que uno maneja una situación tendría algún impacto. En circunstancias normales, uno traería el jabalí como presa, pero tratarlo de esa manera lo convierte en nada más que un acto de caza ordinario. Entonces a Ariel se le ocurrió una idea repentina: si dejaba ir a la presa, ¿la situación se volvería especial? Aunque aún no podía demostrar del todo que liberar al jabalí fue lo que hizo que el evento fuera especial, tenía que haber alguna conexión. Con la autorización de Ariel, comenzó la interpretación. Salvaste a un jabalí de los infames goblins y lo liberaste, aunque no sabes por qué lo hiciste. 15 años después,
cada vez que recuerdas este suceso, sientes alegría, aunque desconoces la fuente de esa alegría. 53 años después, tras haber adquirido una vasta experiencia, ves a un chorlito limpiando los dientes de un cocodrilo sin ser atacado y a un cuervo picoteando el absceso de la pata trasera de un león. Al recordar el acto de liberar al jabalí, te das cuenta de que más allá del instinto de caza, también existe la misericordia en la naturaleza. De este modo recibes una respuesta de la voluntad de la naturaleza, obteniendo puntos de atributo. Duración mágica restante, años. Ariel se quedó mirando el panel de atributos por un momento antes de asignar todos los puntos de atributo a la vez a agilidad e inteligencia. Agilidad, inteligencia. Entre los 6 atributos, la percepción no parecía tener todavía un escenario de aplicación y la probabilidad de una respuesta de la voluntad de la naturaleza influenciada por el carisma ya era suficiente. Sin embargo, su resistencia se agotaba demasiado rápido al usar toque de sanación para tratar a madre oso y hermano oso. Era evidente que su inteligencia era demasiado baja, lo que afectaba la frecuencia y la duración de sus hechizos, por lo que aumentarla era perfectamente razonable. Aparte de eso, el principal problema al que se enfrentaba era la mera supervivencia. Las 3 dimensiones que más mejoraban la supervivencia eran la fuerza, la agilidad y la constitución. Pero si una pequeña cantidad de puntos de atributo se distribuyera uniformemente entre los 3, la mejora no sería significativa. El método más eficiente consistía en centrarse primero en un atributo y aumentarlo lo suficiente. La agilidad era sin duda la solución óptima. Proporcionaba una velocidad de reacción suficientemente rápida al enfrentarse a los enemigos y aumentaba la velocidad de escape al encontrarse con adversarios demasiado poderosos. Tras sumar los puntos, Ariel sintió que su cuerpo se volvía mucho más ligero. Sus reflejos para moverse y esquivar mejoraron ligeramente. A su nivel actual, enfrentarse a 15 goblins a la vez no debería ser una tarea difícil. Volviendo a la realidad, dirigió su mirada hacia el vasto y resplandeciente pantano. Como fuente de agua, muchos grupos de animales frecuentan este lugar. Es un excelente coto de caza. Debería explorar primero los alrededores del pantano, así la caza será mucho más fácil. Arrastrándose a 4 patas, Ariel comenzó a patrullar a lo largo del borde del pantano. Un gran número de animales que antes habían sido asustados y dispersados por los duendes, ahora regresaban uno tras otro a la orilla del pantano para beber. Seguían recelosos de la presencia de Ariel y huían cada vez que se acercaba. Parecía que su capacidad de intimidación ni siquiera era tan alta como la de los goblins. Pensándolo bien, era comprensible. El goblin, sumamente destructivo, solía masacrar a sus presas en grandes cantidades, sin importarle el desperdicio ni la destrucción del ecosistema. En cambio, él solo capturaba 1 o 2 animales cada vez que cazaba. Además, los que lograba atrapar eran los viejos, débiles, enfermos o discapacitados que no podían seguirle el ritmo, aquellos destinados a ser eliminados por la naturaleza de todos modos. Por ejemplo, el alce adulto del día del incendio de la montaña solo fue capturado porque tenía una pata herida y se había quedado atrás. Tras patrullar durante un breve periodo, la gran cantidad de animales que le habían temido comenzaron de repente a dispersarse y huir, abandonando el borde del pantano y adentrándose en el denso bosque. Justo cuando Ariel observaba confundida, el suelo comenzó a vibrar ligeramente. Un terremoto. Las vibraciones se intensificaron en cuestión de segundos. Justo cuando Ariel se preguntaba si aquello podía considerarse un acontecimiento especial, un monstruo salió disparado del bosque lejano. El monstruo tenía una apariencia similar a la de un duende extremadamente horrendo, pero su tamaño era varias veces mayor que el de un duende común. Cada paso que daba al correr producía un sordo golpeteo contra el suelo. Un monstruo. Ariel pensó inmediatamente en esta variante dentro de la especie de los duendes. En el proceso de reproducción, estas infames criaturas mágicas de bajo nivel ocasionalmente producían individuos únicos. Estos individuos tenían poca inteligencia, pero como para compensar esa deficiencia, el Creador les otorgó cuerpos significativamente más fuertes que los de los goblins comunes, una longevidad extrema y temperamentos violentos.
al llegar a la edad adulta podían alcanzar casi 3 metros de altura. Estos individuos eran conocidos como guebears y constituían la fuerza de combate más poderosa de cualquier grupo de goblins. Junto al guebear, que cargaba rápidamente, había unos 50 goblins más. Entre estos 50 y tantos goblins también había docenas que parecían un poco más fuertes que el promedio, con mejor equipamiento. Estos individuos se separaron rápidamente de la fuerza principal y comenzaron a flanquear desde todas las direcciones. Eran hobgoblins, otro individuo mutante que apareció durante la reproducción de los goblins. Por lo general, poseían una inteligencia superior a la de los goblins comunes, casi comparable a la de los humanos, eran tranquilos, disciplinados y sabían cómo usar tácticas sencillas. El comportamiento de la docena de hobgoblins que se separaron de la fuerza principal fue la mejor prueba de ello. Evidentemente, su intención era flanquearlo por los costados y cortarle la retirada. Sin un instante que perder, Ariel se dio la vuelta y salió corriendo antes de que la docena de hobgoblins pudieran formar un perímetro, evitando así ser rodeado. Las flechas silbaban a su alrededor desde atrás. La ventaja que le proporcionaba su mayor agilidad era ahora totalmente evidente. La velocidad de Ariel casi alcanzaba la de un leopardo. El viento aullaba en sus oídos mientras el buguear que estaba detrás de él lanzaba un rugido acompañado por los chillidos caóticos de los demás goblins. Para evitar poner en peligro a oso hermano, coso hermana y oso madre, huyó en dirección completamente opuesta a la grieta de la roca. No sabía cuánto tiempo había corrido, pero los rugidos del buguear y los gritos caóticos de los goblins se fueron desvaneciendo en la distancia. Las vibraciones en el suelo finalmente comenzaron a debilitarse. Para mayor seguridad, Ariel no miró hacia atrás y continuó corriendo a toda velocidad. Solo cuando la voz del buguear se desvaneció y las vibraciones del suelo desaparecieron por completo, se detuvo, jadeando con fuerza mientras miraba hacia atrás. El buguear se había detenido a unos 500 metros de distancia, golpeando el suelo con sus gruesos brazos a modo de advertencia, mientras los demás goblins lo rodeaban, blandiendo sus armas. Tras un instante se retiraron gradualmente hasta desaparecer. ¿Por qué no siguieron persiguiéndolos? Aunque desconcertada, Ariel exhaló un suspiro de alivio y alzó la vista hacia el cielo que se oscurecía. Ya casi oscurece. Tengo que volver. Al emprender el viaje de regreso, Ariel observó la densa vegetación a su alrededor. ¿Por qué la vegetación aquí tiene un aspecto tan extraño? Ya fueran árboles o arbustos, todos estaban retorcidos en posturas extrañas, sin estar estirados en absoluto, desprendiendo una atmósfera inquietante. Tras dar apenas unos pasos, un ruido extraño provino de detrás de él. Se giró rápidamente. 2 puntos de luz roja, del tamaño de frijoles mungo, aparecieron en el sombrío bosque. Al instante siguiente, las luces rojas se movieron rápidamente, saliendo a toda velocidad del bosque. Una bestia robusta y alta, cubierta de un pelaje marrón rojizo que parecía agujas de acero, apareció en su campo de visión. Su boca abierta dejaba ver largos y afilados colmillos que brillaban fríamente mientras se abalanzaba sobre él. Un hombre lobo. Capítulo: La forma de las aves. Escapar. Sin dudarlo un instante, Ariel se dio la vuelta y salió corriendo. Los hombres lobo eran criaturas mágicas aún más difíciles de tratar que los duendes oso. No solo su agilidad era muy superior a la de un duende oso, sino que incluso su fuerza y constitución eran solo ligeramente inferiores. En esta situación no había absolutamente ninguna posibilidad en un enfrentamiento directo. El hombre lobo persiguió frenéticamente, en cuestión de segundos, la distancia entre ellos se había reducido a menos de 10 metros. Si esto continuaba, ser descubierto era inevitable. En su desesperación, Ariel divisó un árbol gigante. Saltó sobre el tronco, algo deformado y retorcido, y con todas sus fuerzas usó sus garras para trepar. Una vez que llegó a la copa de los árboles, miró hacia abajo. El robusto hombre lobo dio un poderoso salto, alcanzando la mitad del tronco. Clavó sus afiladas garras en la corteza y trepó rápidamente hacia la copa.
Al ver esto, Ariel no tuvo más remedio que seguir ascendiendo hacia las partes más altas de la copa de los árboles. A medida que se acercaba a la cima, la capacidad de las ramas para soportar peso disminuyó y comenzaron a doblarse y a ceder. Si seguía trepando, las ramas acabarían rompiéndose bajo su peso y caería. Tal. Extraños gritos provenían de su lado. Ariel alzó la vista y vio un nido de pájaros en la copa de los árboles. Un cuervo completamente negro estaba en el nido y varios huevos brillaban bajo la luz de la luna naciente. Parecía que su llegada había asustado al cuervo, le estaba advirtiendo que protegiera sus huevos. Mientras tanto, el hombre lobo de abajo se encontró con el mismo problema que Ariel. Con un peso varias veces superior al de Ariel, las ramas que pisó el hombre lobo quedaron completamente deformadas, crujiendo ruidosamente y amenazando con romperse en cualquier momento. En este estado, las ramas no podían proporcionar la contrafuerza necesaria para que el hombre lobo diera un salto poderoso y atacara a Ariel. Tras varios intentos y después de romper algunas ramas, el hombre lobo dejó escapar algunos rugidos a regañadientes y se retiró a una altura más segura, mirando fijamente al oso extraño. Asustó al oso de muerte. Ariel exhaló un largo suspiro de alivio, pero solo había escapado del peligro temporalmente. El hombre lobo parecía decidido a esperar a que se le pasara el tiempo y no tenía ninguna intención de marcharse. Si esto continuaba, o bien se desmayaría de hambre y caería de la rama, o bien caería tras agotar sus fuerzas. Un oso extraño, un cuervo y un hombre lobo permanecieron en ese punto muerto. Con el paso del tiempo, la brillante luz de la luna permanecía suspendida en el centro del cielo, filtrándose hasta el nido en la copa de los árboles. Ariel sentía cómo su resistencia disminuía gradualmente mientras intentaba mantener el equilibrio, lo que hacía que la tarea fuera cada vez más difícil. El cuervo pareció intuir la difícil situación de Ariel. Armándose de valor, voló sobre Ariel y usó su afilado pico para arrancarle pelo al oso extraño. Luego regresó al nido para usarlo y hacerlo más cómodo, empujando los huevos sobre él. Ariel no sabía si reír o llorar. Esto fue genial, le estaban arrancando el pelo de oso. Mientras observaba al cuervo arrancarse las plumas para construir su nido, Ariel seguía pensando en una forma de escapar cuando apareció un texto sobre el nido del pájaro. Interpretar. Sin saber qué le depararía la naturaleza en esta ocasión, Ariel optó por interpretar sin dudarlo. Bajo la luz de la luna, descubriste un cuervo anidando e incubando huevos en la copa de los árboles, observando de cerca el proceso de construcción del nido. Quinto curso, recuerdas con atención la postura del cuervo al volar, encontrándola bastante interesante, pero aún no sabes por qué el cuervo puede volar. Año, recuerdas la sensación del aleteo y la brisa en tu rostro cuando el cuervo vuela, por lo tanto, es el aire lo que permite que el cuervo vuele. Año, por primera vez sientes la resistencia del aire en una tormenta. Extiendes los brazos, dejando que tu cuerpo se mueva con el viento, experimentando esta maravillosa sensación. De este modo, recibes una respuesta de la voluntad del anillo lunar de la naturaleza, obteniendo la forma de ave. Duración restante de la magia, años. Respuesta del anillo lunar. Forma de pájaro. Mientras Ariel aún asimilaba esas palabras, la brillante luz de la luna lo iluminó. Inmediatamente después, su visión cambió y su cuerpo pareció volverse mucho más ligero. Las ramas que antes estaban dobladas bajo él se enderezaron de repente. Al mirar hacia abajo, descubrió que sus piernas se habían convertido en las extremidades de color gris oscuro de un pájaro y su pelaje se había transformado en plumas. Curiosamente, sin embargo, las plumas presentaban un patrón blanco y negro similar al de un panda gigante. Me he convertido en un pájaro. Ariel bajó la mirada y el hombre lobo que la vigilaba se llenó de sorpresa y recelo. Evidentemente, no podía creer que un oso extraño se hubiera transformado en un pájaro blanco y negro. Cuando volvió a mirar, el texto en el puesto de vigía había cambiado. Forma bestial, había. Fuerza, ataque y poder destructivo. Agilidad, velocidad de reacción y equilibrio. Constitución, resistencia y daño. Inteligencia,
número de lanzamientos de hechizos y duración, percepción, intuición y resistencia al encanto, al miedo, al control mental. Carisma, probabilidad de recibir una respuesta de la voluntad de la naturaleza. Hechizos generales, nivel crecimiento salvaje, nivel toque curativo. Hechizos exclusivos de la forma de pájaro, ninguno. Al examinar detenidamente el panel de atributos, Ariel notó varios detalles. Entre los 6 atributos, la inteligencia, la percepción y el carisma eran los mismos que en su forma de oso. Sin embargo, la fuerza, la agilidad y la constitución eran completamente diferentes. Además, los hechizos generales se mantuvieron, pero los hechizos exclusivos de la forma de oso se cambiaron por hechizos exclusivos de la forma de ave. Entonces, dependiendo de la forma, solo cambian los hechizos exclusivos y los 3 atributos físicos, mientras que los demás son universales. Recordando lo que había oído del maestro todopoderoso sobre el círculo druida, el anillo lunar se especializaba en magia de transformación. Acababa de recibir una respuesta de la voluntad de la naturaleza del anillo lunar para transformarse en un pájaro, lo cual encajaba a la perfección. Ahora me he convertido en un druida del anillo lunar. Al volver en sí, recordó que aún corría peligro. Ahora no es el momento de explorar estas cosas. Debería irme primero y experimentar una vez que esté a salvo. Con ese pensamiento, Ariel se burló del hombre lobo atónito que estaba abajo. Adiós, perro estúpido. Acto seguido, batió sus alas, su cuerpo se elevó inmediatamente de la rama y voló alto en el cielo bañado por la luz de la luna. Al ver que su presa escapaba sin dejar rastro, el hombre lobo, frustrado, blandió sus afiladas garras, cortando una gran cantidad de ramas. Al observar las hojas caídas, las ramas y el nido de pájaros desde la copa de los árboles, el hombre lobo pareció comprender algo. Tras un instante de aturdimiento, se agarró la cabeza con ambas garras, arrepentido profundamente. Sobrevolando la zona y aún no muy lejos, Ariel jadeó al contemplar la escena que se extendía abajo y suspiró repetidamente. Por suerte, a ese estúpido perro no se le ocurrió destrozar las ramas antes, de lo contrario habría acabado conmigo. Tras dar vueltas un instante, eligió una dirección y voló hacia la grieta de la roca. En ese momento comprendió por fin por qué la banda de duendes había abandonado la persecución. Porque ese era el territorio del hombre lobo. El pantano de antes debería ser territorio de los goblins. Cada una de estas criaturas mágicas tenía su propio territorio y por lo general no invadían el dominio de otra. De hecho, no se trataba solo de criaturas mágicas, incluso los animales comunes en la naturaleza tenían sus propios territorios, al igual que los humanos tenían diferentes países. Las ventajas de hacerlo eran evidentes, el señor tenía control absoluto sobre los recursos dentro del territorio, lo que favorecía la supervivencia y la reproducción. Al ver cómo el denso bosque retrocedía rápidamente bajo sus pies, una idea audaz surgió en la mente de Ariel. Primero, fíjate una meta pequeña. Me arriesgo a crear mi propio territorio y lo reclamo como rey. Capítulo. Serpientes voladoras en las paredes de la montaña. Sam, recuerda recoger algunas bayas cerca para Sopie. No la dejes salir a jugar en los charcos. Tras regresar a la grieta de la piedra a altas horas de la noche, Ariel primero trató a hermano oso y a madre osa. A medida que su inteligencia aumentaba, la duración del toque curativo se hizo lo suficientemente larga como para ser efectiva. Por la mañana, las heridas de hermano oso eran prácticamente inofensivas. Sin embargo, las de madre osa eran más graves porque habían permanecido sin tratamiento durante demasiado tiempo, necesitaría al menos varios días más de tratamiento para recuperarse por completo, aunque ya no corría peligro de muerte. Tras la sesión de curación, solo descansó un breve rato antes del amanecer. Ariel se levantó y echó un vistazo a la carne de venado, había suficiente para otro día, así que no tenía que preocuparse por la comida. Decidió salir para ocuparse de asuntos importantes, dando instrucciones repetidas antes de partir. Quédense todos en casa y esperen a que regrese, de lo contrario. La hermana oso corrió hacia el hermano oso Sam y le mostró sus patas. De lo contrario, una sola bofetada te matará. El oso Sam, hermano mayor, derribó a la traviesa osa hermana con una pata, sacudiendo la cabeza.
Lo sé, Ariel, ya lo has dicho varias veces. Tras terminar de darle las instrucciones, Ariel miró a la osa madre, que ya podía gatear hasta arriba. Una vez que confirmó que no había ningún otro problema, finalmente se sintió tranquilo y se marchó. Incluso después de convertirse en panda, todavía tenía que preocuparse por esto y aquello, tal era la carga de ser el hijo mayor. Con un suspiro, la mente de Ariel cambió y se transformó en un pájaro blanco y negro, batiendo sus alas para elevarse hacia el cielo. Desde lo alto se pudo contemplar la vista completa del Valle Esmeralda. El denso bosque se extendía sin fin, casi sin que se vislumbrara su final. Resultó que el Valle Esmeralda era tan vasto que no lo habría sabido si no se hubiera transformado en pájaro para observarlo desde el aire. Vuela un poco más alto para ver la distribución completa del Valle Esmeralda y encontrar un lugar adecuado para reclamar como territorio. Ariel batió sus alas, impulsándose hacia arriba hasta alcanzar una altitud de varios cientos de metros, hasta que finalmente se hizo visible toda la topografía del Valle Esmeralda. Aunque se le llamaba valle, en realidad era más bien una cuenca. Las paredes circundantes se elevaban miles de pies y un bosque de picos escarpados que se alzaban cientos de metros, de aspecto sumamente peligroso. El centro de la cuenca estaba completamente cubierto de densos bosques y colinas. En el corazón del bosque una zona destacaba notablemente sobre las demás, permaneciendo constantemente envuelta en una espesa niebla. Mientras observaba atentamente qué lugar sería adecuado para coronarse rey, aparecieron unos puntos negros en un pico escarpado a lo lejos. ¿Qué es eso? Mientras Ariel observaba con curiosidad, esos puntos negros se acercaban a una velocidad extremadamente alta. En apenas unas respiraciones, finalmente pudo ver los puntos negros con claridad. Tenían cuerpos delgados como serpientes, pero poseían alas, aunque éstas carecían de pelo. Serpientes voladoras. Ariel ya se había enfrentado a este tipo de monstruos en el juego. Eran criaturas mágicas voladoras de bajo nivel que solían anidar en las rocas. Cazadonaves o criaturas voladoras en terreno abierto y eran excepcionalmente crueles y violentas. Su mayor baza era la capacidad de escupir veneno por la boca para envenenar a sus víctimas. Parecía que estas serpientes voladoras anidaban en las paredes de aquellos picos escarpados. En su forma de pájaro era aproximadamente del tamaño de un cuervo, no tenía manera de resistir a estas serpientes voladoras. Ariel descendió rápidamente y se zambulló a través de la espesura de los árboles, aterrizando en el suelo para volver a su forma de panda, mirando hacia arriba, hacia la densa vegetación que se extendía sobre él. Las serpientes voladoras, cubiertas de escamas, lo rastrearon, emitiendo chillidos agudos por encima de las copas de los árboles. Lo rodearon durante un rato antes de retirarse a regañadientes. El cielo tampoco es seguro. Ariel sintió un temor persistente. Tras un largo rato, volvió a transformarse en pájaro y voló con cautela hasta la copa de los árboles para observar. Tras confirmar que las serpientes voladoras habían desaparecido, batió sus alas y voló a baja altura, rozando la copa de los árboles para evitar ser atacado de nuevo por esas malditas serpientes. Al haber perdido la ventaja de la altitud, no podía abarcar toda la zona, lo que hacía que la búsqueda de un territorio adecuado fuera un poco más laboriosa, pero seguía siendo mucho más conveniente que explorar el terreno en forma de oso. En la visión de Ariel, un lugar adecuado para un territorio tenía un requisito esencial. Tenía que haber una fuente de agua lo suficientemente grande. Una fuente de agua significaba que un gran número de animales frecuentarían la zona, asegurándole así suficiente presa para cazar. Igual que el pantano que había visto ayer en el territorio goblin. Tras cumplir este requisito, Ariel sobrevoló el Valle Esmeralda durante todo el día y encontró un total de 4 lugares relativamente adecuados como territorio. Una de ellas era la zona en el centro del valle, donde el bosque era mucho más denso y estaba envuelto en niebla. Allí había un gran lago de color verde esmeralda con olas que se rizaban suavemente. Sin embargo, lo que desconcertaba a Ariel era que a pesar de la gran extensión del lago, ni un solo animal bebía en la orilla. El segundo era un estanque cerca de las laderas de la montaña circundante. Como podría encontrarse con serpientes voladoras allí, Ariel no se atrevió a acercarse para observar y solo miró desde la distancia.
Los dos restantes le resultaban muy familiares, el pantano en el territorio de los goblins que ya había visitado y un lago dentro del territorio de los hombres lobo con el que se había topado accidentalmente la noche anterior. Por seguridad, Ariel descartó en primer lugar el estanque cercano a las paredes de la montaña. Las serpientes voladoras de allí representan una amenaza demasiado grande para mi forma de vuelo. Mejor mantener una distancia prudencial, al menos por ahora no puedo permitirme provocarlas. A continuación se encontraba el lago de color verde esmeralda en el centro del valle, donde el bosque era más denso que en otros lugares. Hay agua, pero no hay animales. Desconozco el motivo, pero sin animales como fuente de alimento no es un territorio apto. Tras descartar esas opciones, los únicos territorios que quedaban eran los de los hombres lobo y los duendes. Solo podía arrebatar uno de cada uno. En comparación con los hombres lobo, aunque había duendesoso en el territorio de los duendes, Ariel estaba más dispuesta a enemistarse con monstruos de bajo nivel como los duendes. Después de todo, dado que aún no podía vencer a otros monstruos, su siguiente paso para mejorar su cultivo druídico consistiría en cazar monstruos de bajo nivel como los goblins para obtener una mayor longevidad mágica. Además, su casa estaba prácticamente en el límite del territorio goblin. Esos canallas representaban una amenaza constante y la batalla era inevitable. En resumen, no pudo evitar a esos pedazos de basura. Y así, la decisión se tomó con alegría. Por la tarde, los trasgos se dirigieron al borde del pantano, como de costumbre, para cazar. Sin embargo, tras la experiencia de haber sido aniquilados allí la última vez, estas infames criaturas habían aumentado el número de trasgos en el grupo de caza, que incluso incluía a 2 hobgoblins. Los hobgoblins, de inteligencia excepcional, se escondían en las sombras mientras los demás goblins recogían presas de las trampas, observando los alrededores. En cuanto aparecía el oso extraño, lanzaban inmediatamente un ataque sorpresa y ordenaban a los demás goblins que lo cazaran con tácticas muy sofisticadas. Parecía infalible, pero los hobgoblins aún habían pasado por alto un factor. Aquel extraño oso no era una simple bestia del bosque, sino un druida mágico con 2 formas. Justo cuando un grupo de trasgos sacaba a un toro salvaje de una trampa y lo mataba con sus armas, el pájaro extraño, blanco y negro, que sobrevolaba la zona, se lanzó en picado. Al acercarse a sus cabezas, se transformó en el conocido oso extraño y se estrelló contra las cabezas de 2 trasgos con la fuerza de una montaña que se derrumba. Lelas. 2 duendes fueron aplastados y convertidos en pasteles de carne por el trasero del oso extraño. Entonces el oso extraño alzó sus patas y sus garras escalofriantemente afiladas recorrieron rápidamente los pechos, las cabezas y los cuellos de varios goblins que aún no habían reaccionado. Para cuando los 2 hobgoblins que los habían emboscado reaccionaron y se prepararon para atacar, el oso extraño ya había matado a la docena de goblins restantes. Luego se transformó en el pájaro extraño, voló por encima de la copa de los árboles y se marchó con una serie de trinos, dejando atrás a los 2 hobgoblins que estaban abajo, gritando y maldiciendo a viva voz. Durante su vuelo, Ariel observó una línea de texto formada por el resplandor del atardecer. Vía mágica restante, años. Capítulo, incursión nocturna. Mamá, vuelve y cuida de oso hermano y osa hermana, yo me encargaré de la caza. Tras regresar a la grieta de la piedra, transcurrió otra medianoche de curación continua. La herida en la pierna de la madre oso comenzaba a mostrar signos de formación de costra. Ariel, que solo durmió la segunda mitad de la noche, se despertó por la mañana y descubrió que la madre osa ya se había ido. Tras preguntar a oso hermano y osa hermana, se enteró de que osa madre se había levantado temprano y había salido cojeando a buscar comida para los 3 pequeños. El sitio web de novelas taiwanesas te acompaña en tu tiempo libre, esperando tu búsqueda. Ariel salió apresuradamente de la grieta de la piedra y se transformó en su forma de pájaro para buscar. Finalmente encontró a la madre oso, que aún tenía dificultades para moverse, a menos de metros de distancia. Tras insistir un poco, la osa madre llenó sus ojos de ternura mientras lamía la cabeza de Ariel, para luego regresar cojeando a la grieta de la piedra. Al ver la figura cojeando de madre osa a causa de su herida, Ariel pensó inexplicablemente en sus padres de su vida pasada y no pudo evitar sentir un escozor en la nariz.
aunque madre oso no era su madre biológica, se había dedicado por completo y nunca había descuidado el cuidado de él, de hermano oso y de hermana oso. La bondad de la crianza es mayor que el cielo, es justo recompensar ahora a la madre oso. Una vez que la figura de la madre oso desapareció de la vista, Ariel se transformó en pájaro y voló a lo largo de la copa de los árboles hasta el borde del pantano cerca de la cueva del goblín. Encontró un lugar con buena vista y se quedó allí, esperando a que aparecieran esos canallas para aprovechar la oportunidad de ganar longevidad mágica. Dado que quería apoderarse del territorio de los goblins, tenía que tener la fuerza suficiente para enfrentarse a los goblins oso que formaban parte del grupo de los goblins. Por lo tanto, necesitaba una gran cantidad de vida mágica para mejorar su cultivo de druida. La forma más fácil de obtenerla era a través de estas criaturas mágicas. Goblins. En cuanto a cómo afrontar una gran cantidad de eventos especiales que interpretar tras obtener una longevidad mágica, solo podía confiar en la suerte durante su rutina diaria. Pasó mediodía y no vio ningún duende activo cerca del pantano. Sin embargo, Ariel notó otro tipo de criatura en el pantano. De vez en cuando, pequeñas burbujas emergían a la superficie del agua en el borde del pantano y las plantas acuáticas que se encontraban bajo la superficie se mecían constantemente. Era evidente que había vida acuática. Anteriormente siempre habían comido animales terrestres, el hermano oso y la hermana oso aún no habían probado alimentos acuáticos. Ariel simplemente abandonó la cubierta y voló sobre el agua para observar más de cerca. Vio algunos crustáceos rojos donde se mecían las plantas acuáticas, cangrejos de río. Además, también podía ver conchas. En su visita anterior al zoológico, había visto a los cuidadores atender a los mapaches. De vez en cuando les traían conchas y cangrejos de río para alimentarlos. Según los cuidadores, a los mapaches les gustaban mucho estos alimentos acuáticos ricos en proteínas. La hermana oso no había comido nada desde que nació. Tras pensarlo un instante, Ariel volvió a su forma de oso. Miró a su alrededor y encontró algunos restos putrefactos de extremidades y carne de presas que los goblins habían capturado con trampas. A los cangrejos de río les encanta la carroña, así que era perfecta para usarla como cebo. Ariel agarró un trozo de carne podrida de una extremidad, regresó al borde del pantano y lo echó al agua. Al poco tiempo, 3 cangrejos de río se arrastraron sobre la carne podrida. Ariel agitó la mano y los arrojó a la orilla. Se capturaron 3 cangrejos de río. Repitió la acción y mientras lo hacía, usó sus pinzas para recoger algunos mariscos. Cuando ya se hacía tarde, había apartado una gran pila de cangrejos de río y mariscos. Una cosecha abundante. Sin embargo, lo que sorprendió a Ariel fue que hoy no viniera ningún duende. ¿Qué estaba pasando? ¿Será que después de haber aprendido la lección 2 veces, estos tipos no se atrevieron a venir? Sacudiendo la cabeza, Ariel encontró en el bosque una hoja gigante con forma de trompeta que le sirvió de recipiente. Metió los cangrejos y mariscos dentro, sujetó el tallo de la hoja con la boca y se preparó para regresar. Interpretar. Ha llegado un evento especial. Ariel rápidamente dio la orden de interpretar. En el bosque usaste carroña para pescar cangrejos de río y recolectaste una gran cantidad de cangrejos de río y mariscos, sintiéndote muy feliz. En el 25º año, viste por casualidad a un oso negro usando una rama para pescar termitas y recordaste el proceso de usar carroña para pescar cangrejos de río. En el 73º año, viste una nutria marina usando una piedra para romper una concha en la costa. Finalmente te diste cuenta de que las herramientas pueden usarse para mejorar la productividad. En el 100º año, viste una vez más a un mono usando una piedra para romper una nuez y comerse la pulpa, comprendiendo que la naturaleza nunca carece de la sabiduría para sobrevivir. Por lo tanto, recibiste una respuesta de la voluntad de la naturaleza y ganaste puntos de atributo. Vida mágica restante, años. Ariel reflexionó sobre su juicio incierto de que la inteligencia,
la percepción y el carisma eran compartidos entre la forma de pájaro y la forma de oso, mientras que la fuerza, la agilidad y la constitución eran diferentes. Ahora que tengo los puntos de atributo, puedo verificarlo. Mirando fijamente el panel de atributos en forma de oso, Ariel comenzó a asignar puntos. Fuerza, agilidad, inteligencia. Dado que tenía que enfrentarse a los poderosos duendes osos, su fuerza, naturalmente, necesitaba un aumento significativo. El aumento de agilidad realizado hace unos días resultó extremadamente útil para el combate y la evasión, proporcionando un alto beneficio, por lo que era lógico seguir incrementándola. En cuanto al aumento de inteligencia, en primer lugar, servía para incrementar la duración y la frecuencia del lanzamiento de hechizos y, en segundo lugar, permitía verificar si ese juicio era preciso. Mientras se distribuían los puntos de atributo, Ariel sintió cómo las articulaciones de su cuerpo se contraían, produciendo crujidos secos. Una oleada de poder majestuoso lo recorrió, fortaleciendo sus extremidades. Cuando los crujidos de sus articulaciones se desvanecieron, pudo sentir que el tamaño de su cuerpo también parecía haber aumentado ligeramente. Ariel se transformó rápidamente en su forma de pájaro y volvió a mirar el panel de atributos. Fuerza, agilidad, constitución, inteligencia, percepción, carisma. Efectivamente, la inteligencia compartida era D, mientras que la fuerza, la agilidad y la constitución eran diferentes a las de la forma de oso. Tras comprender esto, Ariel volvió a su forma de oso y regresó trotando, llevando el enorme contenedor de hojas en la boca. Cuando llegó a la grieta de la piedra, antes incluso de que pudiera dejar el recipiente para las hojas, la hermana osa se acercó corriendo con entusiasmo, arañando el recipiente. Ariel ha vuelto. ¿Por qué trajiste una hoja? El hermano oso también se agolpó alrededor, moviendo la nariz y olfateando la hoja. Huele de maravilla. Ariel rasgó la hoja, y los cangrejos y las conchas que había dentro se derramaron al suelo. Luego se acercó a la osa madre, que venía caminando, y frotó su cabeza contra ella. Los ojos de la madre osa estaban llenos de preocupación mientras empujaba a Ariel con la cabeza, dándole la vuelta para comprobar si tenía alguna herida. Justo cuando Ariel terminaba de cumplir con la inspección de la madre osa, un silbido agudo y breve provino de detrás de él. Al mirar hacia atrás, la osa sopie sostenía una concha abierta con una pata mientras arañaba a los osam con la otra. Evidentemente estaba protegiendo su comida. Mientras tanto, el hermano oso Sam seguía asomando la cabeza hacia adelante, masticando y tragando continuamente cangrejos de río y conchas bajo los golpes de la mano garra de dragón de la hermana oso. La cantidad de cangrejos de río y conchas disminuyó a un ritmo visible a simple vista. Solo entonces Ariel recordó que esos alimentos también eran manjares para los osos negros. La próxima vez que tenga la oportunidad, debería traer más para evitar que el hermano oso y la hermana oso peleen. Justo cuando estaba planeando esto, el suelo emitió una leve y continua vibración que poco a poco se fue intensificando. Ariel salió corriendo rápidamente de la grieta de la piedra. El denso bosque que tenía delante parecía estar cubierto por una capa de gasa bajo la luz de la luna, con un aspecto borroso. En medio de su preocupación, se transformó inmediatamente en forma de pájaro y se dirigió a toda velocidad hacia el denso bosque. Un instante después, la densa multitud de figuras que se movían bajo el bosque confirmó los temores de Ariel. Los trasgos se movían en masa, corriendo hacia su hogar. Fin del capítulo.